Bueno, muy buenos días. Se oye, ¿no? Muy buenos días a todas y todos, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos estáis escuchando por streaming. Para los que no me conozcáis, mi nombre es María Jesús Pastor, soy la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de aquí de la Universidad de Alicante. Y bueno, la jornada de hoy se enmarca dentro de un montón de actividades que se han realizado en conmemoración de San Alberto Magno. Contamos además con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias. La mayoría de actividades, como no puede ser de otra manera, pues han sido iniciativa de este centro por ser su patrón. Gracias, Magda, por acompañarnos. Y bueno, la jornada de hoy tiene por objeto presentar la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, la AEAC. Esta asociación se crea en el año 2017 y sus objetivos se enmarcan en dos grandes principios que creo que merece la pena resumir. En primer lugar, cumplir con la Constitución española, que recoge la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación en beneficio del interés general. Y en segundo, asumir como propio el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Dentro de estos principios fundacionales, esta asociación promueve objetivos que contribuyan al desarrollo y la sostenibilidad del sistema español de ciencia y tecnología, tanto en lo que respecta a los recursos humanos y materiales, como en el impulso al conocimiento y el interés por la ciencia en la sociedad. Desde la Universidad de Alicante no podemos estar más alineados y de acuerdo con estos principios que defiende la asociación. La ciencia debe dirigirse a mejorar la vida de las personas, la ciencia debe comunicarse, debe conocerse y debe entenderse, y además debe impulsarse el interés de la ciudadanía por la ciencia y su participación en el progreso científico. Desde la Universidad de Alicante y en concreto desde el vicerrectorado, que tengo el placer de ser responsable, realizamos muchas actividades, iniciativas, programas que están totalmente alineados con estos principios. Por eso nos pareció una excelente idea cuando nos llega la propuesta por parte de Salvador Ordóñez y de Ana Laguna, de poder contar en una jornada, poder contarnos o presentarnos esta Asociación Española para el Avance de la Ciencia, pues nos pareció una excelente idea. Quiero agradecer, como he dicho, la iniciativa de Salvador y de Ana Laguna y, por supuesto, quiero agradecer a los 5 ponentes. Hay 3 aquí presencialmente y 2 que realizarán su intervención y que los tenemos conectados de forma virtual. Yo lo que voy a hacer es presentarlos a los 5 y después me retiraré para ponerme en el público y poder escucharos mejor y tomar notas desde el patio de butacas. El primer ponente al que tenemos conectado de forma virtual es Emilio Muñoz Ruiz. Buenos días, Emilio. Buenos días, María Jesús. Emilio es presidente del Consejo Consultivo de la Asociación, expresidente del CSIC, profesor emérito vinculado al Instituto de Filosofía del CSIC y profesor emérito de la Unidad de Investigación CTS en el CIEMAT. La intervención que va a realizar lleva por título El porqué de la AEAC, instrumento para socializar la ciencia. Y será el primero al que pasaré la palabra tras presentar al resto de compañeros. En segundo lugar, intervendrá Mari Carmen Andrade. Mari Carmen Andrade es doctora en Química Industrial, profesora de investigación visitante del Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería de Barcelona, vicepresidenta de AEAC y además es doctora honoris causa por esta Universidad de Alicante. De hecho, si no me han llegado mal la información, la primera mujer doctora honoris causa por nuestra universidad. Felicidades, Mari Carmen. Su intervención lleva por título Estrategia de la AEAC, cómo alcanzar objetivos y fines. La intervención número 3 correrá a cargo de María Ángeles Gallego, vocal de la Junta Directiva de AEAC, investigadora del Instituto de Lengua y Cultura del Mediterráneo y Oriente Próximo, del que ha sido vicedirectora y después directora.
Su intervención lleva por título Actividades académicas y educativas trasladadas a la AEAC. Gracias, María Ángeles. En cuarto lugar, intervendrá Francisco González Redondo, que me acompaña aquí a la izquierda, vocal de la Junta Directiva de la AEAC, investigador y divulgador, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación de la UCM, y su ponencia lleva por título Historia de la Ciencia y Cultura Científica en la AEAC. Y para terminar, la última intervención, pero no menos importante, Alberto Ruiz Jimeno, que también lo tenemos conectado. Alberto, buenos días. Buenos días, buenos días. Alberto es vocal de la Junta Directiva de la AEAC, profesor vinculado al Instituto de Física de Cantabria, CSIC Universidad de Cantabria, y ex vicerrector de doctorado de la Universidad de Cantabria. Su intervención será perspectivas sobre el futuro de la AEAC. Reitero el agradecimiento a los 5, a los 3 que estáis aquí y a los 2 ponentes conectados, y me retiro y paso la palabra a Emilio Muñoz. Muchas gracias. ¿Puedo empezar ya, María Jesús? Sí, por supuesto, Emilio. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a 2 personas que ya ha mencionado la vicerrectora, Salvador Ordóñez y Ana Laguna. Salvador fue el promotor hace un año, cuando me llamó diciendo: he oído hablar de esta asociación y me gustaría conocer algo más. A partir de ahí empezamos a diseñar este acto y este programa, y lo que quiero ahora, en la línea de agradecimientos, es expresarlo muy profundo al Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Cultura, si no me equivoco, que ha puesto tanta ilusión y tanto esfuerzo que creo que nosotros nos sentimos obligados a no defraudar. El porqué de la asociación surge porque en la vida hay muchas veces acontecimientos sorprendentes que no sabes lo que van a reportar. Y en un momento dado de situación de la ciencia que estaba saliendo de los recortes de la crisis, de la primera crisis y primera depresión, recibí una carta de un joven investigador del CSIC que me llegó por la vía de 2 personas interpuestas, su amigo, ahora presidente de la Comunidad del Principado de Asturias, y otro, un sociólogo controvertido, José Félix Tezanos, amigo personal mío de hace mucho tiempo, porque se le había dirigido a un político que se llama Pedro Sánchez. Le había dirigido una carta y esa carta me llegó a mí por decisión de estos intermediarios, y cuando la leí dije: aquí hay una joya de la política científica. Había tanta análisis, tanta ilusión y tanto reflexión que lo que hice fue intentar contactar con él una vez regresara de su viaje. Nos vimos en el CIEMAT, que ya se ha mencionado, donde también yo estoy como profesor emérito. Nos encontramos y eso fue un flechazo en términos intelectuales. Y le dije: mira, se llama Borja Sánchez. Le dije: mira, Borja, estoy pensando que es necesario hacer un esfuerzo por situar de nuevo el término política científica, que había desaparecido por la influencia de las mercadotecnias y solo se habla de I+D+I. La política científica creo que es necesaria y en este momento es más. Y él me dijo: acepto el reto. Y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Pues empezamos a establecer un grupo que se reunió por primera vez en el Círculo de Bellas Artes, que luego expandimos, y ese grupo al final fue bautizado por Borja con el acrónimo CURI, Científicos Unidos para Recuperar la Investigación en España. ¿Qué hizo ese grupo? Pues trabajar por un sistema más primitivo de estas tecnologías de la información, que fue cruzar, preparar textos, actuar, debatir, y a partir de ese momento
vino pues la necesidad de que hiciéramos algo porque se produjo una división. Había unas personas que decían, está muy bien la idea de que hay que incorporar, estaba presente en las ideas y en los pensamientos de Borja, los políticos a que actúen en la gestión de la ciencia, mientras que había otros componentes del grupo que decían, es mejor que hagamos algo, y surgió el concepto de asociación precisamente por las dos de las vicepresidentas, Carmen Andrade, aquí presente, y Amaya Moro, que sigue trabajando en Estados Unidos. Y Amaya dijo, ¿por qué no creamos algo parecido a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia? Bueno, algo parecido había existido en España, pero bueno, vivió incluso durante la época, nació con la Junta de Ampliación de Estudios, y durante los tiempos del gobierno del general Franco, pues la verdad es que tuvo una vida muy ralentizada. De todas formas, dimos el paso adelante y empezamos a preparar la génesis de la asociación, y en la génesis, pues la verdad es que el trabajo fue enormemente cooperativo, como a mí me gusta, enormemente interactivo, y llegamos a hacer una presentación de las que creo que se hablará luego, probablemente por Carmen Andrade, y tuvimos que adoptar una situación en esta vida de la asociación para, al principio, situarla en el ámbito de la adolescencia. ¿Y qué hicimos? Pues poco violentar ligeramente los estatutos, porque fue una asociación que tuvo que descansar mucho en un secretario general que fue Borja Sánchez. Es decir, la asociación, y hoy traigo el recuerdo de su presidente, Federico Mayor, era una asociación concebida presidencialmente y con una secretaria general de apoyo. Y este giro fue necesario para que pudiera desarrollarse, insisto, en un periodo de adolescencia. Borja fue capaz, porque es un hombre impresionante, de hasta montar una web él solo, de poner en marcha una idea de proyectos, de buscar a personas que fueran jóvenes que asumieran la realización de estos proyectos, y así empezó este periodo de adolescencia, que fue corto, porque Borja, al que yo había llamado Experimento Borja Sánchez, consiguió los resultados muy pronto. Fue incorporado a la gestión de la política en la Comunidad del Principado de Asturias, en la que en estos momentos ocupa la posición de consejero de Ciencia, Innovación y no sé si algo más. La salida de Borja supuso una pequeña crisis, no sabíamos cómo afrontar la transición, se pudo incorporar otra persona, pero con el concepto de nuevo de que fuera secretario general que llevaba toda la actividad de la asociación. Esta persona procedía del mundo de la innovación mucho más que Borja. Le había interesado siempre la biotecnología y la tecnología de alimentos, y como se incorporó, pues él diseñó sus tiempos, proceso, fuimos avanzando, y este hombre pues ha pasado a ser viceconsejero en la Comunidad de Madrid. También puede llevar los temas de educación e innovación. Esto nos produjo una tercera crisis de crecimiento, y entonces lo que sí se nos planteamos es que teníamos que revisar y actuar de acuerdo con los estatutos. Y para eso descansamos de nuevo en la voluntad de nuestro presidente, Federico Mayor, quien me ha presentado todos los mejores deseos para Salvador Ordóñez, que no está presente, pero que en cualquier caso vinculo a todo el resto del equipo que organiza esta sesión. Y Federico entonces tuvo que nombrar un secretario general, que es lo que preconizaban los estatutos, que está actuando de forma extraordinaria, pero como secretario general.
no como responsable de la iniciativa. Desde entonces estamos trabajando con ilusión, con una junta directiva de la que forman parte algunos de los presentes, y lo que hemos podido pensar cada vez más es que teníamos primero que hacer y mejorar la web que Borja Sánchez había hecho. Seguimos con una web que probablemente no es perfecta, pero que está avanzando y vamos retocando a medida que se descubren fallos o se ponen nuevas necesidades. Y por otro lado, lo que hemos empezado ya a definir es la necesidad de una forma de actuar en la que intentemos acercarnos a lo que son nuestras principales preocupaciones. En primer lugar, la promoción del conocimiento científico con la mayor contribución a todos los problemas. No podíamos imaginar que íbamos a enfrentarnos a una coyuntura tan compleja en este periodo de madurez como ha sido la COVID-19, que nos forzó a trabajar mucho sobre la pandemia, y en eso hemos estado presentes de diferentes formas, de diferentes líneas. Perdón por la cita personal, me he involucrado mucho por el hecho de que, bueno, al fin y al cabo yo soy de formación biomédica, la biología me ha interesado mucho, además de la científica, que fue el motor de esta asociación, y todos estos trabajos, pues bueno, nos han permitido ir difundiendo mucha actividad de la DEAC, que además, con el gusto de trabajar en plataformas digitales, permite contabilizar. Es decir, hemos publicado en webs como The Conversation, como Ethic, como Nueva Tribuna, pero con la fortuna de muchas veces también publicarlas en la propia web de la EAC. Pensamos además que teníamos que plantearnos una defensa de una institución que apreciamos mucho para intentar, de hecho, cumplir con el precepto de las Naciones Unidas sobre la ciencia como derecho, que es la democracia. Porque otra de las cosas que en nuestros trabajos hemos ido dando cuenta es que la democracia está en riesgo. Y eso llevó a que hiciéramos incluso un esfuerzo particular que se ha formalizado en una sección que inicialmente se me ofreció personalmente de la web de la EAC, pero que yo quise, perdón por esta referencia de nuevo muy personal, que se llamara Diálogos entre Ciencia y Democracia, que nos está permitiendo además pues incluir muchos temas que cuando se consideran adecuados se abordan desde esta sección. Otra de las grandes preocupaciones que nos asaltan es cómo podemos llegar a la ciudadanía. Y una de estas reflexiones pues transita por el hecho de que hoy estemos aquí presentando en la Universidad de Alicante esta asociación. Porque lo que necesitamos, de hecho, es mucha asociación, muchos socios que puedan ver en la asociación no que esto es de ciencia, sino que es un puente, es una plataforma de conexión, ahora que hay que estar tan conectados, pero a veces están aislados desgraciadamente, para abordar toda esta amplitud de objetivos y fines que serán expuestos a continuación. ¿Qué pensamos que hay que hacer más? Pues pensamos que tenemos que apoyar también iniciativas que traten de comprender los problemas que también está afrontando la ciencia, porque la ciencia, desgraciadamente, también está un poquito en riesgo, porque la mercantilización, el hecho de haberlo convertido a veces en solo pensar en la utilidad, cuando uno piensa que tiene que apoyar en ese maravilloso libro de Nuccio Ordine la utilidad de lo inútil, que al fin y al cabo es la ciencia, pues requiere darse cuenta de que hay también riesgos a veces en la propia difusión y divulgación de la ciencia. En estas
tareas, estamos inmersos y lo que creemos y pensamos que es absolutamente necesario es la necesidad. Necesitamos a personas que sean del mundo académico por descontado y cuanto más variado mejor, porque otra de nuestras propuestas es la multidisciplinaridad. Necesitamos, y la interdisciplinaridad, necesitamos que vengan hombres y mujeres porque somos defensores absolutos de la idea del intergénero como preciso y como se demuestra diariamente que la importancia de esta concatenación resulta siempre en beneficios y no en problemas. Y por otro lado, necesitamos jóvenes. Necesitamos jóvenes que procedan de gente universitaria, pero necesitamos jóvenes que tengan interés e incluso previamente, y algunos esfuerzos se están realizando en este sentido. Quiero cumplir más o menos, incluso acotando mi intervención, para que los siguientes ponentes puedan presentar. Ellos van a hacer presentaciones generalmente con transparencias. Yo ahora en este momento siempre digo que lo que me gusta es el lenguaje, lo que me gusta es charlar, lo que me gusta es dialogar, porque del diálogo, el debate, el lenguaje y el pensamiento puede estar la esperanza para un futuro mejor. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación Carmen Andrade. Vanessa, ¿cómo puedo poner la presentación? Voy probando que se me vea. Sí, se me ve. Pero la presentación no quiero. Bueno, pues buenos días mientras van buscando la... Esa no es... es esa, sí. La presentación. Lo primero es dar las gracias a la Universidad de Alicante, donde siempre para mí es un placer enorme venir, y en especial al ahí, sí, ahora ya está, gracias. En especial al vicerrectorado de transferencia y también a la unidad de difusión, y dar las gracias a la decana de la Facultad de Ciencias, que está aquí presente, y felicitar a los colegas químicos por las fiestas de San Alberto. Mi presentación es prosaica o en parte prosaica, porque voy a intentar resumir algunos de los aspectos de cómo funcionamos y qué estrategia nos hemos planteado. Ya se ha comentado que se creó la asociación en el 2018, previo un año, un poco más de un año de funcionamiento del Grupo Curie, que utilizaba mucho los correos electrónicos, y que por fin nos constituimos en una asociación legalmente sin ánimo de lucro, un poco inspirándonos por sugerencia de la otra vicepresidente, Amaya Moro, en la American Association for the Advancement of Science, la americana, que por otro lado creo que todavía debemos intentar sacarle mucho más partido a ello. Los tipos de socios lo he puesto aquí porque, digamos, tenemos socios, por supuesto, de número, pero también socios adheridos, simplemente haciendo actividades que confluyan con los fines de la asociación, pues se les puede dar a las personas, no es necesario pagar una cuota, se puede dar a las personas la consideración de socio por su participación. Y también tenemos socios corporativos y socios patrocinadores, y bueno, esperemos que más adelante a lo mejor la universidad pueda llegar a ser alguno de este tipo de socios. Confluimos en aquel momento que nos ha contado Emilio Muñoz por el contexto de crisis no solamente de tipo en la ciencia que percibíamos en el desarrollo de la ciencia, en la situación de la ciencia en España, sino además en otra serie de situaciones que todos somos muy conscientes ahora, y en aquel momento no teníamos todavía la pandemia, pero era de tipo socio-tecnoeconómico, es decir, tenemos una crisis medioambiental con una emergencia climática cada vez más clara o que la percibimos mejor,
una crisis sanitaria hemos tenido con la pandemia, una crisis social por todos los cambios que se están produciendo por la, digamos, invasión en todos los ámbitos de la vida de las nuevas tecnologías, y también una crisis económica por la propia crisis del sistema económico que tenemos, que, digamos, por parte de algunos ya piensan que el capitalismo ha llegado a su máxima posibilidad de rendir beneficios a la humanidad y posiblemente hay que reinventar el sistema económico. Ha comentado ya la vicerrectora la visión, que toda asociación tiene una visión, una misión y luego una estrategia, un plan de trabajo. En esta visión estaba estas dos referencias, el artículo 44 de la Constitución española, que tiene, cuando lo pensamos, mucha profundidad, porque es un derecho que tiene todo español, que es el acceso a la ciencia y el uso de la ciencia, y también en tanto al artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. En base a esta visión quisiera añadir que personalmente a mí me sirvió mucho para reflexionar algo que comentábamos en ese grupo Curie, y es que habíamos en España pasado de la investigación con la I mayúscula y le habíamos añadido en un momento dado una D de desarrollo. Había que hacer ciencia aplicada. Y luego, más adelante, ya en una época más reciente de este siglo, le añadimos al I+D una I pequeña de innovación. Y que en este momento tal vez era el momento de añadirle además una S de sociedad. Es decir, reflexionamos, a mí me ayudó mucho a reflexionar y está en lo que aparecía como motivación de la creación de la AEAC, la necesidad de esa interacción con la sociedad que tal vez no se había explicitado suficientemente en todos los años anteriores, por lo menos al nivel de nuestro país, porque otros países sí lo tienen más interiorizado. Como misión, pues, digamos, promover la ciencia como un método, como una forma estructurada de progreso de la humanidad, utilizar el método científico como herramienta de raciocinio, lo cual en estos años, desde 2018, es cada vez más evidente por las famosas fake news, por todo lo que es la necesidad de luchar contra las mentiras o los bulos que corren. A veces uno no acaba de creerlo, que gente con raciocinio diga las cosas que dice, y entonces es fundamental que en nuestras actividades introduzcamos esta forma estructurada de método científico, al menos en las ciencias experimentales, y desarrollar mucho el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, porque necesitamos como humanidad caminos nuevos, rutas nuevas. Siempre que hay una crisis vamos a necesitar salir con alguna solución que no se haya utilizado anteriormente. Aprovecho para decir aquí que he tomado las imágenes de la web, todas las que aparecen son tomadas de nuestra web, y bueno, como objetivos genéricos, nuestra idea es promover el desarrollo y la sostenibilidad del sistema español de ciencia y tecnología, y en eso trasladarlo y conectarlo con la sociedad, que ya hemos comentado. Y los fines los pongo aquí todos juntos, no voy a hablar de todos ellos, solamente he elegido alguno para poder explicarlo, pero esto es lo que, digamos, articula o nos ayuda en la estrategia, es decir, cómo podemos llevar a la práctica estos principios fundacionales y estas ideas, digamos, en algún caso por parte de algunos pensamos a veces que utópicas. Pues hemos discutido los fines bastantes veces, se siguen actualizando, porque ahora comentaré, y se pueden agrupar en dos grandes bloques. Uno que es hacia la sociedad y hacia la propia ciencia en general, una serie de ellos, y otro bloque que es para intentar ayudar a fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación que tenemos, y el apoyo a los investigadores, el apoyo a la ciencia básica, por lo tanto, como siempre, base de todo el progreso. En cuanto a la estrategia, que es cómo llevar a cabo los fines,
Pues hemos discutido algún documento que no está consensuado dentro de la asociación, por lo tanto no lo puedo presentar como definitivo, pero hemos hecho ya intentos de tener un plan de actuación con el contenido de cómo lo vamos a hacer, de qué instrumentos o acciones vamos a utilizar para ello y también de los plazos, de tal manera que podamos autoanalizar y ver el progreso de lo que estamos haciendo. Debe tener una serie de actividades, una serie de digamos, acciones hacia el interior y otras hacia el exterior, externas, de actuación externas. Y, como he dicho, no tenemos todavía ningún plan totalmente aprobado. Todas las actividades las intentamos alinear con los fines, porque es una manera de que nos podamos disciplinar y no salirnos de lo que son nuestros objetivos. Y utilizamos, como ya ha avanzado Emilio, todo tipo de instrumentos, porque en los propios estatutos, tenemos una serie de actividades. Bueno, lo voy a poner, por lo tanto, después. En los propios estatutos tenemos las vías de actuación: tertulias, diálogos, artículos de opinión, entrevistas, etcétera. Como estrategia interna, yo he identificado que los principios en los cuales todos los miembros más activos de la asociación nos centramos es en el de transparencia, es decir, de comunicarnos unos a otros cuáles son nuestros objetivos, esa comunicación grande de hacia dónde vamos y cuáles son lo que queremos obtener. Un reparto de responsabilidades, cada uno hace lo que mejor puede y se le ocurre, manteniendo luego sus actividades normales, porque todo esto es voluntario, y haciendo también interacciones como contribuciones colectivas, que yo luego ilustrarán mejor. Y luego una actualización constante de la organización para buscar una máxima eficacia. Ya se ha comentado que en estos 3 años hemos tenido 3 secretarios generales, lo cual no ha sido fácil, y esta parte de la actualización tiene que ver con ello, porque, bueno, los 2 primeros secretarios, el primero es ahora consejero de Ciencia en la Comunidad de Asturias, el segundo es viceconsejero en la Comunidad de Madrid, y el tercero ya lo hemos elegido para que no le nombren consejero de algo, porque tanto por su edad como por su actividad, pues esperamos que nos dure un poco más que lo que nos han durado los anteriores. Y luego en esto de la transparencia y el reparto de responsabilidades, tenemos de forma muy disciplinada reuniones periódicas de la Junta Directiva, donde ahí tenemos un gran diálogo y digamos, intercambio de ver los resultados. Hacia el exterior, todas las actividades que tenemos están grabadas. En la web se puede ver un montón de actividad que también hicieron los anteriores secretarios generales y se pone a disposición, es totalmente público. Intentamos promover la colaboración con otras entidades y, como he dicho, se articula pues, tanto por actividades de distinto tipo como analizando nuestros fines, buscando que hacemos un cumplimiento y ponemos en marcha todos nuestros fines. Como actividades ya estaban puestas en los estatutos, pues es lo normal en muchas asociaciones, aunque yo creo que tenemos una diversidad de actividades mayor que al menos en otras asociaciones que yo conozco, sobre jornadas, talleres, comités de actuación, conferencias, debates, publicaciones. Es decir, hay muchas, y entre ellas también incluimos la posibilidad de participar como asociación en proyectos nacionales o internacionales, aunque todavía no tenemos ningún proyecto puesto en marcha. Y ya voy terminando sobre el tema de los fines. Algunos de ellos, el primero es muy genérico, es la base misma de la asociación, es el incrementar y mejorar la comunicación entre el sector científico y la sociedad. Aquí hay la sugerencia de alguno de los miembros de crear un observatorio específico en alguna de nuestras áreas, de alguno de los fines, o un observatorio genérico. No creo que haya un observatorio que esté, digamos, archivando y consiguiendo datos y encuestas de una forma estructurada en esto de lo que es la importancia de la ciencia para las sociedades actuales y más en este momento.
y yendo a otros fines, pues defender la ética y la integridad de la ciencia y la tecnología para que sea más reproducible, fiable, transparente y orientada al bienestar de la humanidad, que sea más igualitaria y justa, con una mayor integración de la cultura científica, porque pensamos que si los ciudadanos son más cultos, sin duda utilizarán mucho más la ciencia. Promover y consolidar el uso responsable de la ciencia, exigir una política basada en la evidencia y no en opiniones o en sugerencias, sino basada en los hechos y basada en el método científico. Y luego, a nivel de lo que es el sistema de ciencia y tecnología, pues actuar en defensa de la ciencia pública. Hemos presentado enmiendas a la ley de la ciencia y hemos tenido intercambios con responsables del Ministerio, es decir, sí que bajamos a la arena de lo que es de interés para el sistema, para intentar que en lo que son las leyes se refleje toda esta necesidad de participación ciudadana. Luego, la adecuada consideración social de los investigadores, donde intentamos, no sé si lo tengo en la siguiente diapositiva, promover que haya un estatuto del investigador. Ahora no existe un estatuto, digamos, cuando hay que, digamos, en toda la carrera científica se acude a la ley de la ciencia o al estatuto de los trabajadores, pero sería necesario tener un estatuto de los científicos específico que pudiera, digamos, incorporar todo lo que consideramos particular del ejercicio de la ciencia. De hecho, bueno, saludamos muy positivamente el que se pudiera ahora ya tener contratos indefinidos. Yo he estado oyendo durante 40 años que era imposible y ya vimos que no, que era cuestión de decisión política. Por lo tanto, creemos que el tener un estatuto de los investigadores es algo que va a poder mejorar mucho la situación de todo el personal, y el personal que se dedica a la ciencia es la base de que el sistema funcione. Desarrollar relaciones con otras asociaciones, que ahora pondré una diapositiva, y fomentar la presencia de la ciencia, su metodología y su historia en todos los niveles educativos, de lo cual nos hablará la siguiente ponente. Esto ya lo habíamos visto. Y solo para terminar, como estrategia en los fines de desarrollar las relaciones con otras asociaciones científicas, hemos firmado un convenio con la COSCE, muy apoyada por nuestro presidente Federico Mayor Zaragoza, que también en su momento fue el que promovió que hubiera una federación de todas las asociaciones que tienen relación con la ciencia. Fue él el que promovió la creación de la COSCE y por ello establecimos un convenio formal que hemos firmado ha firmado nuestro presidente con Perla Wannon, la actual presidenta de la COSCE. Luego, como cuestión personal, yo pertenezco a una asociación internacional que se llama Alcompat Internacional, que es la Asociación Iberoamericana de Reparación de las Construcciones. Todo lo que es el parque construido y el medio ambiente que tiene que ver con el impacto de construir está dentro de lo que considera esa asociación, y hemos creado una serie de webinarios conjuntos que le llamamos Puentes con la Sociedad. Y he puesto aquí el ejemplo del último, en el cual ha participado Emilio Muñoz y Jesús Rey, de tal manera que ingenieros y arquitectos de toda Iberoamérica pues han tenido y tienen la posibilidad de escuchar algo más allá de lo que es tu propia disciplina, de lo que es tu propia especialidad, que es transgredir y más allá, como ha dicho Emilio, todo el tema de la multidisciplinaridad, pues también con todo lo que es la importancia de la economía, del momento que vive la humanidad. Y luego habría que establecer como cuestión estratégica una relación más formal con la Asociación Americana y con las que hay varias asociaciones similares en Latinoamérica. Por lo tanto, ese es un objetivo estratégico que nos deberíamos plantear. Y también ha habido la propuesta de miembros para firmar la Declaration of Research Assessment de San Francisco. Y eso es todo. Muchas gracias por la presencia. Esperemos que podamos tener nuevos socios aquí y sobre todo nuevos socios con ganas de trabajar y con ganas de abrir otro tipo de actividades dentro de la asociación. Muchas gracias. Me va a ayudar Francisco a... Vamos
María Ángeles Gallego ya fue presentada por la vicerrectora, pero María Ángeles es nuestra correctora de todas las actas y de todo nuestro lenguaje. Como Efectivamente. dice No nuestra hace mucha falta. no tiene que preocuparse de las actas porque siempre está María Ángeles Marigel detrás. Muchísimas gracias. Buenos días. Me uno a los agradecimientos que ya se han hecho a la Universidad de Alicante, en primer lugar, y también al propio grupo de la EAC por haberme contado entre los que están hoy aquí presentando la asociación. Y bueno, antes de entrar en lo que es mi presentación, que va a tratar de ejemplos concretos, de dar unas pinceladas de qué tipo de actividad se hace, me gustaría un poco también contar cómo entré yo, porque yo no estoy dentro del equipo fundador, como Emilio y Mari Carmen Andrade. Yo creo que tenían un año de andadura cuando hicieron un acto de presentación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, del que yo era en ese momento vicedirectora, y bueno, pues asistí a la presentación, etcétera. Una presentación como esta, en la que pensé, bueno, pues me siento identificada con los principios. Todo lo que dicen, pues yo ya lo pensaba y bueno, incluso están ahondando en asuntos que no había ahondado yo previamente. Y luego el dar el paso de hacerse socio y qué diferencia significa eso en mi actividad, pues bueno, para empezar, muchísima más actividad. Y de verdad que lo digo, que no hay que trabajar con jubilados porque no paran un segundo. Y yo entre Emilio Muñoz y Mari Carmen Andrade y Ginio González, es que no descansan un minuto al día. Yo no sé cómo trabajarían cuando oficialmente trabajaban, porque esto es un sinvivir. El caso es que, bueno, la diferencia de pensar y compartir unos principios hasta en la asociación, en mi caso, por ejemplo, ha sido, en primer lugar, tener acceso a hacer redes de colaboración con personas con las que entres en contacto y que ya no hacía falta hablar de esos principios que ya tiene la asociación, porque somos partidarios, entendemos que la ciencia es un mecanismo también para mejorar nuestra sociedad, porque entendemos que la ciencia tiene que ser social, etcétera. Todo eso ya va de suyo, entonces no hace falta ni siquiera planteárselo. Y aparte de esta colaboración entre los miembros a los que uno tiene acceso y que se fraguan actividades conjuntas, etcétera, yo creo que todo eso que pensamos a nivel individual dentro del paraguas de una asociación con voz propia le da una visibilidad que un montón de esfuerzos individuales o de pequeñas asociaciones nunca va a tener. Entonces, bueno, lo hemos visto muy recientemente. Esto van a hablar otras presentaciones, pero por ejemplo con respecto a la ley de la ciencia se crea un grupo de trabajo interno y se trabaja en esos temas y se genera un documento. Bueno, y como ya han dicho, pues yo ahora mismo estoy dentro de la junta directiva y aquí no se descansa ni un minuto y estoy encantada y es muchísima actividad. Yo ahora lo que voy a presentar simplemente es unas pinceladas de actividades reales que ya se han realizado dentro de la asociación y que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, en vídeos, en YouTube, etcétera. Y van a ser tres actividades como representativas de lo que yo entiendo es cómo entendemos, por ejemplo, la ciencia como compromiso social, la ciencia en tanto que labor de transferencia de un tipo de actividad de alta investigación para la sociedad en general, a través de diversos mecanismos, como pueden ser reseñas de libros, comentario a noticias científicas, explicación de temas, tertulias, etcétera. Y voy a terminar con una actividad, por ejemplo, que ejemplifica, con mi caso concreto, como de un interés de investigación, en el caso de los que somos investigadores dentro de la asociación, cómo se pasa de un tema que es tuyo de investigación y lo conviertes en diálogo social. Así es que, bueno, empiezo ya. Ciencia con compromiso social. Bueno, aquí dentro de la asociación tenemos un proyecto que se llama Científicas y Científicos en Prácticas, que coordina Jesús Rey y que tiene ya 2 años de andadura. El objetivo, lo pueden leer ahí, pero bueno, lo explico yo con mis palabras, lo haría mejor Jesús Rey.
que es el coordinador, aunque no sé si lo haría mejor que yo, porque él es una persona muy modesta y muy discreta y no le daría toda la relevancia que realmente tiene. Ha sido un trabajo hercúleo. Se propuso como proyecto piloto dentro de la Comunidad de Madrid acercar la actividad científica a jóvenes, a niños, a niñas, a jóvenes en general, de zonas especialmente desfavorecidas de la Comunidad de Madrid y que en principio tendrían un acceso muy complicado a entender o a ver lo que es la actividad científica por las dificultades habituales más la añadida socioeconómica. Lo que se hace dentro de este proyecto es contactar con determinados institutos de bachillerato y a la vez con grupos de investigación, tanto del CSIC como de fuera del CSIC. Creo que a día de hoy, luego aparecerán los datos, hay 19 grupos de investigación y 4 institutos. Se hace una selección dentro de los institutos de personas que estén más interesadas en este tipo de actividad y se desarrolla a lo largo de 5 días. Cada grupo de investigación desarrolla una actividad que puedan realizar estos jóvenes dentro del grupo de investigación, como si ellos fueran parte de ese laboratorio o de ese grupo de investigación. Y, como ya digo, dura 5 días. La actividad ha tenido un éxito, ha sido un éxito total, ha salido todo estupendamente y, bueno, pues se ha dado acceso a todas estas personas que en principio están motivadas, que se ha visto que estaban motivadas y ahora tienen la motivación añadida, en el caso de que se quieran dedicar en el futuro, de haber experimentado el día a día de la investigación. Y va desde laboratorios más de tipo ingeniería electrónica, cosas más de ciencias empíricas o tecnológicas, a estar dentro de un grupo de arqueología, por ejemplo. La actividad, como ya digo, ha tenido muchísimo éxito. Este es además el acto de entrega de los diplomas, porque al final de la estancia los alumnos tienen que hacer pues un trabajo final donde explican sus vivencias, hacen una valoración de la experiencia y bueno, esto fue el acto en el CSIC en el que se les dieron unas becas para animar a los que habían hecho los mejores trabajos y además con el presidente de la asociación, con Federico Mayor Zaragoza. Esta actividad Jesús Rey la ha planteado como proyecto piloto en la Comunidad de Madrid y la idea es que vaya relanzándose, y a lo mejor estuvimos en el sitio adecuado, hacia todo el territorio nacional y ir ampliando grupos de investigación que estén dispuestos a diseñar ese tipo de actividad que implique a estos jóvenes 5 días de tu trabajo y, por otro lado, también conseguir los institutos que entren dentro de esta categoría más o menos que es con la que se está trabajando. Y además ha habido entidades patrocinadoras. Es un proyecto que tiene compromiso social real y que además yo creo que se está viendo así desde alrededor y desde entidades también privadas que están colaborando ya y financiando. Otro tipo de actividad es el de lo que yo llamaría la opinión experta en lenguaje accesible y que consiste, pues por ejemplo, en comentar temas de la actualidad científica, un descubrimiento o incluso no tiene por qué ser un descubrimiento reciente, temas de investigación de alguno de los miembros de la asociación que desea explicarlo en un lenguaje accesible a toda la sociedad. Yo, que soy de humanidades, que soy filóloga, me viene fenomenal porque estoy en la misma situación que cualquier otro ciudadano porque me resultan incomprensibles hasta que veo un poco cómo se presentan y ya digo, desde mi propia vivencia personal, es utilísimo entrar a leer estos trabajos. A veces, aquí he puesto un ejemplo, puede ser, por ejemplo, hace poco publicó Salvador Illa un libro sobre su trabajo durante la pandemia. Entonces, aquí, por ejemplo, este artículo, como pueden ver, está comentado por Vicente Larraga, que es también experto, que lidera uno de los laboratorios que trabajan en la vacuna del COVID, precisamente, o sea, que es un comentario de muchísima entidad. Y a su vez,
Además, una valoración, he puesto ahí su propia valoración final, una reseña estupenda, y a su vez todo ello está introducido también por Emilio Muñoz, donde a su vez no se introduce el tema y cómo se encuadra la reseña. A mí me parece que la actividad reúne un poco todos los requisitos para que sea accesible y para que la ciencia pueda ser entendida por personas que no son del tema y por la sociedad en general. Luego, también, por supuesto, hay artículos de opinión sobre lo que va sucediendo en el día a día del mundo científico, ya sea el bosón de Higgs o el bosón W, etcétera. Esto, por ejemplo, se ha hablado antes, Emilio Muñoz, de Borja Sánchez, que actualmente está trabajando dentro del Principado de Asturias, en el gobierno del Principado de Asturias, y, por poner un ejemplo, sale la noticia de quién es este año, de un premio Nobel. Bueno, pues a mí, por ejemplo, me ha resultado incluso divertido su ángulo, porque no solamente nos va a presentar al premiado, lo que hace, valorar cuál ha sido su contribución al mundo de la investigación, sino que ha establecido un paralelismo con los premios Princesa de Asturias, porque además ha entendido que existe una cierta correlación y que, bueno, pues que a veces el estar entre los premiados del Principado de Asturias te está abriendo el camino para el Nobel. No doy ideas, pero bueno, pues es un tipo de comentario de la actualidad. También hay comentarios, por supuesto, muchísimos, sobre todo lo que tiene que ver con COVID, con cambio climático, y hay varias personas que están trabajando muy activamente y en el día a día del comentario de las noticias. A veces la opinión experta no viene en forma escrita, no es artículo necesariamente, sino que pueden ser diálogos, tertulias. Hay unos diálogos que coordina Emilio Muñoz, que se llama Diálogos entre Ciencia y Democracia, que o bien puede ser que le entrevista a un investigador sobre una determinada materia, o también hay tertulias. Bueno, aquí sacamos también a Mari Carmen Andrade, diálogos improbables sobre la vida, donde se habla de cuestiones que a mí me resultan también totalmente nuevas, las membranas, cosas de biología, de ingeniería, etcétera, y que también uno se puede seguir en general bastante bien y nos abren y además no solamente nos abren a temas inesperados, sino que también fomenta la interdisciplinariedad, que es otro de nuestros principios. La última actividad que iba a comentar, pues es un poco también que tiene que ver con mi experiencia dentro de la asociación. Es como yo, por ejemplo, que trabajo en estudios judíos e islámicos, aunque soy más filóloga, pero también he trabajado sobre temas que tienen que ver con la religión y con las relaciones entre sociedad y religión, ciencia y religión. Entonces, a través de la colaboración, por ejemplo, en este caso con Jesús Rey, decidimos coordinar un diálogo que se convirtió en curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante 2 veranos seguidos, en los que abordásemos diálogo ciencia-religión, no desde un punto de vista erudito, ninguno de los dos somos teólogos, sino abrir un tema que ahora además se está tratando en muchos foros a nivel internacional, intentar, por ejemplo, desechar esa idea de que religión es incompatible con ciencia. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo fue abrir un diálogo en el que participaron personas de muchos estratos sociales, jóvenes, personas más mayores, académicos, expertos, personas que están en la política. Pues está Maysun Duás, por ejemplo, que es concejala en el Ayuntamiento de Madrid, estaba Juan José Tamayo en tanto que teólogo cristiano, teníamos a Samuel Bengio como persona que hablaba en nombre del judaísmo, y teníamos a estudiantes de filosofía que hablaban desde los videojuegos a cómo se refleja la religión en un videojuego, etcétera. Y es un tipo de actividad que, como ya digo, a mí, por ejemplo, me ha surgido precisamente a través de esta colaboración
que se crea dentro de nuestra asociación, y bueno, pues ahí pueden ver un poquito cómo fue el programa, y el del año anterior fue bastante similar. Y esto es básicamente lo que iba a comentar, y también, por ejemplo, qué tipo de actividades de futuro podemos plantear, o, por ejemplo, la que yo misma me estoy planteando en este momento. Estuve hablando hace poco con Maysun Duas, que ella se dedica al mundo de la política, es física, ella es doctora en ciencias físicas, y hemos estado, por ejemplo, trabajando sobre una idea para el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Ahí estamos trabajando en ello. Queremos darle, además de hablar de cómo la niña y la mujer entra en el mundo científico, entra o no entra, evidentemente, vamos a darle además un matiz, que va a ser hablar cómo las mujeres practicantes de una determinada religión entran, cómo eso también entra en juego a la hora de entrar dentro del mundo científico. Y bueno, no voy a decir nada más, que simplemente que yo estoy muy agradecida, porque la verdad es que he disfrutado mucho del tiempo que llevo. A mí siempre me ponen a corregir actas por lo de filóloga, pero además quiero decir que hay una gran preocupación por el lenguaje, y los filólogos son bienvenidos, más que nada porque también estoy en minoría, y hasta ahora casi todo lo que se está haciendo está siendo de lo que llamábamos antes las ciencias puras y la tecnología. Así es que, bueno, los de humanidades necesito refuerzos, y ahí queda el llamamiento. Muchas gracias. Ahora interviene Francisco González Redondo, un maestro de la comunicación que inunda nuestra web, y probablemente a muchos ciudadanos y ciudadanas que le pueden escuchar sobre esta historia de la ciencia y la cultura. Pues muchas gracias, Emilio, por esa presentación. Vicerrectora, a compañeras, compañeros que estáis en la sala o que nos escucháis online, pues muy buenos días. Efectivamente, me corresponde hacer esas miradas históricas desde hace un año que entré en la asociación, y esas miradas de encuentro con la sociedad, de divulgación científica. Yo desde el año 83 entré en una asociación que se llama Amigos de la Cultura Científica, ciertamente subversiva en el año 1983 con ese nombre, y bueno, que se fue diluyendo con el tiempo. Y esas miradas hacia el pasado pues nos permiten leer cosas como esta, que enlaza con lo que Emilio o Mari Carmen pues nos han estado contando, ¿no? La universidad, estamos en la universidad, es una institución pública con organización y vida corporativa autónoma, y cuyos fines son la investigación científica en colaboración de maestros y discípulos, la preparación científica y técnica de aquellas profesiones cuya enseñanza le está encomendada, la acción social de extender y difundir la cultura y de vulgarizar los descubrimientos y las aplicaciones prácticas de la ciencia a la vida. Con referencias como esta, el lenguaje no es muy inclusivo, entonces está claro que no es del año en el que nos encontramos. Pero si nos vamos un poquito hacia atrás, diremos, pues será de la LRU, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, la LRU en el año 1983 empezaba así. Son funciones de la universidad al servicio de la sociedad, la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, pues de ayuntamientos, comunidades autónomas, y la extensión de la cultura universitaria. Pero la cita que acabáis de leer antes no es de 1983. ¿Qué va? Es de 1921. Es decir, es de hace más de 100 años. Y es del proyecto Decreto Ley de Autonomía Universitaria, que llevó 2 años de discusiones y que se difuminó, y que, como veis, hasta 1983 no renació. Claro, estas miradas hacia el pasado son muy importantes, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Llevar a las Cortes un proyecto que no tuvo ese éxito. Claro, pero aparte de la institución universitaria, pues muchos de nosotros venimos del CSIC, otra institución también que tiene muchos años de historia
y que cuando vamos hacia el pasado pues encontraríamos referencias que convienen en sesiones como esta recuperar, ¿no? España precedió a Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, Rusia, Italia, creando en 1907 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, pero los medios que se le otorgaron a la JAE y su área de acción limitada al Ministerio de Instrucción Pública pues eran insuficientes. También aquí, en España, como en los países anteriormente citados, se siente la necesidad de coordinar y vigorizar las investigaciones científicas y, sobre todo, de cortar la emigración ya alarmante de muchos de nuestros mejores cerebros que no hallan en el país, en este caso España, después de que éste los ha formado y seleccionado, lugar propicio donde aplicarse, y se ven tentados por las ofertas de pueblos más ricos o despiertos. Ciertamente el mensaje implícito en esta cita es de hoy, es del 2022, sin ninguno, y será del 2023 y 2025. Pero como podéis imaginar, esta cita no es de hoy. ¿Será de los años 80? Pues podría ser de los años 80, pero no. Es del Gobierno Provisional de la República, ni más ni menos de 1931. Y claro, es que parece que 100 años después, bueno, de momento 90 y tantos años después, pues los problemas parece que siguen siendo los mismos. Y cuando buscamos hitos fundacionales del CSIC, la otra pata de la gran actividad que tenemos en nuestro país, pues parece que los encontramos en la JAE. Pero es que el propio Gobierno Provisional de la República entendía que esa ilusión de 1907 de la JAE pues no había tenido éxito, porque le habían faltado pues unos ingredientes, y es de ese encuentro con la sociedad y sobre todo de aplicación, de transferencia, mucha ciencia, muchas humanidades básicas, pero una sociedad que no se había enterado en el año 1931 de lo que había venido sucediendo desde 1907 en adelante. Y por eso entendía el Gobierno Provisional de la República que lo primero que había que hacer es crear una institución propiamente republicana, porque la JAE era del turno de partidos, y que no existía. ¿Y con qué fines? Pues ¿con qué fines ni más ni menos? Pues ni más ni menos que, y lo podemos ver, el fomento de la investigación pura y aplicada. Pero vamos a ver, esto no era función de la JAE. En segundo lugar, la formación del personal científico y la protección de vocaciones extraordinarias para que no se vayan los cerebros fugados. Pero no estaba la JAE dedicada a esto. Tercero, la atracción de las industrias, que ciertamente la JAE no había hecho, que coadyuvase a las investigaciones científicas, la coordinación de trabajos y de alianza de laboratorios. Es decir, quedaba muchísimo trabajo por hacer, y cuando el CSIC busca sus patas fundacionales, quizá debiera buscarlas más en esta institución propiamente republicana que no en la JAE de turno de partidos, que no le daba esa aplicación. Bueno, pues todo esto son raíces de nuestra Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que de una manera u otra, pues lo que hace es refundar o intentar recrear lo que existió desde 1908, presidido por Segismundo Moret, con Echegaray y Torres Quevedo en la Junta Directiva, Ciencias, pero también Humanidades, la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, que tras la Guerra Civil pues se fue difuminando en el seno de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y que, como muy bien ha dicho Mari Carmen, tenemos que refundar y reasociar a todas esas asociaciones de Estados Unidos y del resto de los países que se crearon, avance o progreso de las ciencias, en los años finales del siglo XIX. Bien, y desde esta perspectiva de miradas al pasado, pues muchas de las actividades que tenemos en la asociación pues hacen eso, mirar al pasado con vistas a entender el presente y sobre todo a visorar o a anunciar el futuro. ¿Qué actividades tenemos? Bueno, pues son de distintos tipos y recorriendo nuestra web pues los podéis ver. Promoción científica, casos de éxito, divulgación científica, política y gestión. Yo me voy a centrar en las de divulgación, aunque, como estáis viendo, pues la promoción científica estaría centrada en muchas actividades que, de nuevo, no son cosas de la Junta Directiva, son cosas de todos los socios, y lo que pretendemos con esta presentación es animar para que más personas se integren y protagonicen este encuentro con la sociedad de científicos, profesores e investigadores, porque estamos al servicio de la sociedad, todos nosotros, sea universidad, sea CSIC o centros de investigación. Bien, estos casos de éxito pues se verían desde empresas de base científico-tecnológica, propiedad intelectual e industrial, colaboraciones en investigación empresas. La política y gestión, bueno, pues se han organizado 2 jornadas de política científica
científica, tertulias de política científica y más que se harán en función de lo que los socios pues vayan haciendo. Pero yo me voy a centrar en las miradas al pasado con vistas al presente y sobre todo al futuro. Y tenemos 3 bloques de actividad, sobre todo grandes personajes científicos en la historia de la ciencia española, grandes personalidades en la historia de las ciencias en general y premios Nobel. Si miramos a los personajes científicos de la historia de la ciencia española, básicamente son tertulias dinámicas, como pequeños documentales de en torno a 25, 30, 35 minutos, que centramos en figuras de referencia que pueden servir para que nuestros jóvenes pues tengan modelos que seguir. Por ejemplo, una de ellas, Margarita Salas. Bueno, están todas las tertulias colgadas en Internet, con lo cual se pueden ver con la calma que se necesite o con el detenimiento que se quiera disfrutar, en las que intervienen pues 2, 3 ponentes coordinados por alguien de la asociación. De nuevo, tantas como se quieran organizar son bienvenidas porque es un pozo sin fin de tertulias. Como estamos mirando al pasado, pues es inevitable, el pasado es básicamente masculino, el pasado científico, y tenemos que ir completándolo pues con otras tertulias, dando una imagen lógicamente más inclusiva, porque hay figuras de nuestro pasado científico desde la perspectiva femenina que también hay que trabajar. Por ejemplo, estamos trabajando en Felisa Martín Bravo, la primera doctora en ciencias físicas en España en 1926, y en Elisa Soriano Fischer, pues entre otras muchas cosas, oftalmóloga y la primera mujer que se integró como médico a bordo de un barco de la Marina Mercante en los años 20. Es decir, figuras que merecen la pena ser conocidas porque si no, no van a ser reconocidas nunca, ¿no? Bueno, pues esas son tareas que tenemos entre manos. Pero son tareas muy multidisciplinares. María Ángeles acaba de mencionar la necesidad de unir ciencias y humanidades. Y claro, la vía de la historia de la ciencia pues es perfecta porque tenemos las 2 patas, ¿no? Y por ejemplo, pues vemos en personalidades aparentemente poco conocidas como Eduardo Saavedra. Bueno, la tertulia en concreto sobre Eduardo Saavedra es magnífica desde esta perspectiva, porque Eduardo Saavedra es ni más ni menos que el descubridor de Numancia, académico de la historia, arabista, ingeniero de caminos, bueno, pues lo que eran nuestros ingenieros de caminos del siglo XIX. Por eso, a instancias de Mari Carmen, pues gran parte de las tertulias que me ha tocado coordinar pues se refieren a estas personalidades, ingenieros de formación, pero que son nuestro primer premio Nobel de literatura, como José Echegaray, o personas multifacéticas como Leonardo Torres Quevedo, que es, pues de todo, entre otras cosas, académico de la Española, ¿no? Desde 1920, sucediendo a Benito Pérez Galdós. Bueno, el caso de Leonardo Torres Quevedo, pues da muchísimo juego y la asociación ha colaborado con otras instituciones, por ejemplo, en exposiciones, no solo en tertulias, una exposición sobre la obra de Torres Quevedo como ingeniero de caminos en Cantabria, o una reciente que tenemos ahora en el Centro Ibercaja de Guadalajara. Como veis, no estamos centralizados en Madrid, nos movemos por toda la geografía nacional, pues sobre Torres Quevedo como pionero de la computación y de la automática. Bien, esto nos da mucho juego y nos permite esas miradas al pasado con vistas a tener modelos para nuestros jóvenes, para el presente y hacia el futuro. Bueno, las figuras internacionales que tenemos en otra de las series, pues figuras mundiales, claro, de relevancia internacional, pues son los clásicos, Marie Curie, por supuesto, y tenemos que seguir fomentándolos. De nuevo, tantos socios como colaboren, pues tantas tertulias, tantas proyecciones que podemos hacer hacia el futuro, y por eso les damos la bienvenida. Y la tercera sección que trabajamos es la de los premios Nobel. Bueno, en estos momentos estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Químicas, la de Matemáticas, la de Físicas, la de Biológicas de la Complutense, con toda una serie de actividades de premios Nobel y ODS. Es decir, de máxima actualidad, porque no tiene sentido mirar al pasado si no es mirar hacia lo que nos se avizora, ¿no? Y obviamente el problema climático y los objetivos de desarrollo sostenible pues son parte integral. Bueno, esto nos ha permitido construir el presente hacia el futuro, pero mirando al pasado, y también hemos colaborado con una exposición sobre trabajos originales de física y de química que se recogerá pronto en la Complutense para sustituirla por otra, donde se pueden ver pues trabajos originales de Albert Einstein de 1921 o de Marie Curie de 1932, donde encontramos cosas tan singulares como que en el año 32, con su marido Pierre, fallecido más de 2 décadas atrás, pues seguía firmando Marie Curie, algo que ninguna española tuvo que hacer en su vida, renunciar a sus nombres, como la señora de Pierre Curie en 1932. Y lo podemos ver allí in situ. Bueno, esto nos ha permitido, bueno, la visita virtual está todo digitalizado y se puede ver en la página web de la Complutense, pues asociar nuestras tertulias a estas proyecciones hacia el mundo universitario, etcétera. E incluso con programas en Radio 5
que a través de HAL, el divulgador de la Universidad Autónoma de Madrid, pues nos permite proyectar todas estas y coordinar esfuerzos para que sea una tarea colectiva, que es lo que pretende la asociación. No son cosas monográficas y para nosotros, sino de expansión y de colaboración con tantas instituciones como se puede, tantos medios de comunicación como puedan colaborar a ese compromiso que tenemos todos, universitarios e investigadores, con la sociedad, que son esos fines que muy bien ha destacado Carmen hace un momento, pero que, como veis, no son de hoy, sino que ya protagonizan más de 100 años de actividad. Entonces, esa es la idea, y con este deseo es con el que yo quiero despedirme. Simplemente te estamos buscando a ti y los que nos estáis viendo para que os unáis a esta tarea, porque nos debemos a esta sociedad que de una manera u otra pues es la que nos sustenta como profesores o investigadores con los impuestos de los ciudadanos. Vicerrectora, compañeros y compañeras, pues muchas gracias por la oportunidad que nos dais. Bueno, aunque llevamos un poco de retraso, pero este nuevo ponente es una persona que se ha incorporado para explicarnos cosas sobre los bosones, como se refería María Ángeles, pero al que le hemos pedido también que nos avance algo sobre el futuro. Yo he podido comprobar personalmente que quizá Alberto era la persona ideal. Y ahora te dejo ya la pantalla. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Universidad de Alicante por la posibilidad que me dan. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. A mí me toca hablar de las perspectivas sobre el futuro, pero claro, lógicamente, para hablar de las perspectivas sobre el futuro hay que hablar del presente, porque no sería lógico no hacerlo así. Y entonces, buena parte de lo que voy a comentar, pues ya lo ha comentado, por ejemplo, Carmen Andrade, en su magnífica exposición. Parte de cuáles son los objetivos de la asociación. Los objetivos de la asociación, así condensados de forma muy rápida, pues es precisamente comunicación, ciencia y sociedad, defensa a matar, ¿no? De la ética y la integridad en la investigación científica. La ciencia debe ser abierta y debe ser pública. Hay que apoyar la diversidad y los derechos democráticos y humanos. Y es muy importante, sobre todo en el contexto de esta asociación, la intervención de la sociedad en el momento de la ciencia. Todo esto, ya se ha dicho varias veces, está recogido en el artículo 44 de la Constitución Española y en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y destacando en este sentido cómo debe ser la promoción de la ciencia en beneficio del interés general, pues por una parte hace falta un nivel adecuado de inversión pública en I+D, que además debe ser estable y debe ser libre de los ciclos políticos y económicos y que contribuya a la disminución de las desigualdades. Además es muy importante, se dice muchas veces, pero no lo tienen en cuenta muchas veces los políticos ni los empresarios, que la inversión pública atrae la inversión privada y es fuente fundamental del crecimiento de la economía y de la resiliencia frente a las crisis. Y es muy importante, porque parece que eso no se tiene en cuenta, la apuesta por la investigación básica. La investigación básica es la que produce la generación de conocimiento y, por lo tanto, va a dar lugar realmente a la promoción de la ciencia. Y esa es una responsabilidad principal del sector público. Como decía, por una parte está el nivel adecuado de inversión pública, pero otro aspecto muy importante es el mantenimiento de un personal científico cualificado, y ahí tenemos un déficit importante en España frente a la media europea, porque se considera como un gasto, no se considera como una inversión, y es muy importante que haya un progresivo relevo generacional, que se incremente la I+D privada, fundamentalmente, porque esa es realmente donde tenemos un gran déficit respecto a Europa, y en la propia formación del personal investigador. Y luego hace también en el sistema de gobierno de las instituciones que se adapten a las necesidades cambiantes de la actividad científica y de la sociedad, pero eso significa una planificación de recursos humanos que no sea tan dependientes como están siendo hasta ahora de la oferta pública de empleo. Eso es un problema para la ciencia, realmente. Por otra parte, hay que disminuir la enorme burocracia que lastra prácticamente todos los procesos administrativos actualmente.
Una parte que para nosotros queremos destacar es que la ciencia sea más reproducible, fiable, transparente y abierta, y eso significa, buena parte, que haya también un libre acceso a los resultados científicos, no solamente a los datos, sino también a la metodología y al software, de modo y manera que cualquier ciudadano, entre comillas, podría reproducir esto. Y claro, eso va a requerir grandes cambios en la infraestructura de investigación, en las metodologías de gestión y de evaluación, por ejemplo. Esto es importante porque actualmente pues todo el mundo está pendiente de que tiene que publicar en vez de estar pendiente de que tiene que hacer buena investigación, y en los programas de formación. Y finalmente, la promoción de la ciencia en beneficio del interés general implica una mayor presencia de la ciencia en la política. Y esto debe estar basado precisamente en la evidencia científica. Es decir, ¿qué pueden hacer las asociaciones? Pueden asesorar a los políticos, pueden ayudar en la definición de planes y estrategias y pueden formar a la ciudadanía. Es muy importante la formación a la ciudadanía porque eso va a significar un pensamiento crítico y un mayor, como le gusta decirnos a nuestro presidente, libertad y responsabilidad social. Eso es lo que al final define la formación o implica la formación. Bueno, esto en realidad, que es el espíritu de nuestros estatutos, está bien contemplado de alguna forma en la ley de la ciencia. En la ley de la ciencia se establece que debe haber una cultura de cooperación público-privada, una mayor cooperación entre las comunidades autónomas, una integración en Europa. Es decir, hay que establecer realmente lo que se llama el espacio europeo del conocimiento, con movilidad en toda Europa desde el punto de vista científico, investigador, divulgador, etc. Y eso significa que debe haber un diálogo con la sociedad y, por lo tanto, debe haber una mayor participación ciudadana. Esto está recogido en la ley de la ciencia y, entre otras cosas, recoge la existencia del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología e Innovación, que no está definido cómo debe ser su composición, pero ahí creo que debemos incidir bastante en que la participación de la comunidad científica y de los agentes económicos y sociales pues realmente estén ahí representados. No solamente para asesoramiento en planes, sino también para los mecanismos de evaluación. A ver, consigo pasar. Bien, la ley de la ciencia se enmarca a su vez dentro del marco europeo. Realmente está dentro de lo que ahora denominamos Horizonte Europa, cuya visión precisamente son estas cosas que hemos visto, la sostenibilidad y actualmente los planes que son importantes precisamente para la sociedad, como es la lucha en el cambio climático, los organismos de desarrollo sostenible, la competitividad y el crecimiento. Y sabemos que el Horizonte Europa se apoya en 3 pilares. Un pilar que es la ciencia excelente, otro pilar que sería todo el conjunto de desafíos mundiales y de competitividad industrial, con todos los retos de la ciencia y de la tecnología ante la sociedad, en el que no se debería olvidar nunca, ya lo he dicho al principio, que la investigación básica es la base de todo ello. Y no solamente investigación aplicada, sino investigación básica. Y luego el pilar tercero, que es Europa innovadora, y donde se establece de una forma importante el fortalecimiento de la incorporación en la sociedad de la investigación. Hay otras cuestiones que deberíamos tener en cuenta, como es el equilibrio entre investigación e innovación, ciencias sociales y humanidades, las tecnologías facilitadoras, la perspectiva de género, la ética y la integración, y la difusión y la explotación. Pues bien, en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, estos principios también se definen de esta forma, lo que va en línea con Horizonte Europa. Por otra parte, las prioridades que se establecen pues también están un poco en la misma línea de Horizonte Europa. Desde el punto de vista de la comunicación y de la relación con la sociedad, también existe un organismo en el cual nosotros nos tenemos que fijar o digamos que colaborar, que es la FECIT, cuya misión es precisamente catalizar la relación entre ciencia y sociedad, impulsar el crecimiento de la cultura científica en España y fomentar la transferencia de conocimiento a través de la divulgación, la educación, la formación, la información y el asesoramiento. Bueno, pues esta actividad de cultura científica en España existe enormemente desde el punto de vista
de las personas. Fijaros que hay 149.000 actividades por quinquenio, de todos los tipos, talleres, charlas, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una participación de más de 29 millones de personas, más de 1.700 proyectos con ayuda solicitada y en torno a unos 18 o 20 programas de formación especializada universitaria. Bueno, pues toda esta actividad, que realmente es una actividad fundamentalmente altruista de las asociaciones científicas de divulgación, de las asociaciones científicas de comunicación, de los propios investigadores, de la propia sociedad, no está acompañado por una inversión adecuada por parte de los organismos públicos para que esto se lleve a cabo. Las actividades de la AC, bueno, ya se han dicho, aquí está recogido un poco de forma general, pues hay jornadas, hay talleres, hay debates, hay comunicación con los medios y conexión directa con los representantes políticos y también proyectos de cooperación, algunos se ha destacado y en eso queremos, en nuestra perspectiva, es que esto se incremente en el futuro. No voy a recoger lo que ya se ha comentado por parte de María Ángeles y por parte de Paco, esencialmente, y ahí tenéis una serie de actividades de ACE que recorre prácticamente todos los aspectos que hemos considerado antes y que estaban recogidos tanto en los estatutos como en la Ley de la Ciencia, como en la propia PECIT, etcétera. Y, bueno, la gobernanza también se ha comentado. Y lo que sí que voy a hacer es, por acabar así en 5 minutos, pues dar un par de ejemplos en los cuales nos basamos para establecer nuestra propia estrategia en la asociación. El primero ya se ha comentado, es precisamente la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que ha sido un poco el punto de partida a nuestra propia asociación. La misión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia es precisamente el avance de la ciencia, tecnología e innovación para el servicio de toda la sociedad mundial. Es importante mundial, no en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por lo tanto, sobre todo para los países en desarrollo, es muy importante el establecimiento de programas de cooperación. La visión: comunidad científica activa, diversa, abierta, igualitaria, inclusiva y global. Yo creo que esto lo recoge nuestros estatutos y queremos que sea así. La excelencia científica, también se ha comentado, que la ciencia interviene en las actividades y en las decisiones políticas. La cooperación internacional, pues, algo que también nosotros podríamos ir incrementando en el futuro. La educación STEM, eso es algo que se recoge entre la visión de la American Association, pero yo esto lo extendería más, porque realmente, o extendería la primera letra, que es ciencia, pero ciencia es ciencia y humanidad, es todo junto. De hecho, a mí me gusta una cita de Jesús Mosterín que dice que realmente cuando la ciencia no tiene resultados experimentales es filosofía y después ya pasa a ser ciencia, y yo creo que es así. Y la información tiene que ser fiable y robusta. Hombre, de hecho, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia pues tiene ya una gran historia, tiene más de 120.000 miembros de 91 países. Nosotros no creo que lleguemos a tanto, pero podemos intentarlo. Y tiene una familia de revistas científicas de muy altísimo nivel, que es Science. No es exactamente nuestra misión en estos momentos, pero sí por lo menos tener foros abiertos, cartas, redes sociales y tener un papel importante, en este caso nosotros, en las decisiones políticas. Las áreas de actividad de la American Association, pues precisamente están precisamente en esa línea de lo que acabamos de decir, y algunas de estas cosas ya las hacemos nosotros y queremos hacerlas en el futuro. Defensa de la evidencia científica, carreras en todo tipo de ciencias y humanidades, diversidad, equidad e inclusión, el análisis del presupuesto científico, en este caso sería el presupuesto científico español, los derechos humanos, la ética y la legislación, el compromiso público, la diplomacia científica, en este caso sería los programas de cooperación, pues por ejemplo con Iberoamérica o con otras naciones y con otras sociedades, la educación científica y luego la propia modelización de la política científica. Y luego el segundo ejemplo que quería también mostrar, que es un poco en una línea un poquito diferente de la nuestra, que es algo que yo conozco bien porque pertenezco al grupo, que es la Fundación CER y Sociedad, que es un poquito la misión que tiene el CERP de promover y proporcionar y diseminar sus actividades. Y tiene actividades
prácticamente recogiéndolas por todo el mundo, de educación y divulgación, de innovación y transferencia de conocimiento, de cultura y creatividad y de exhibiciones muy diversas, conferencias, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante los objetivos. Además de los objetivos que ya he comentado, está, por ejemplo, que he comentado de proporcionar a los países en desarrollo conocimientos y herramientas científicas. Nosotros creo que podemos hacer una labor también en este sentido, ¿no? A los países en desarrollo, pero también a las comunidades en general. De hecho, el programa que se ha comentado anteriormente de científicos en prácticas va un poquito en esa línea. En el caso del CER hay un montón de proyectos, algunos de los cuales serían coincidentes con los nuestros, pero fijaros, cubre todo, artes y CER, es decir, el arte y la ciencia están muy unidos y se pueden unir en programas cooperativos, como existe en este caso, en el caso del CER. El CER y la medicina, pues está clarísimo, ¿no? La tecnología de diversos campos y los avances médicos. En fin, el portal de la ciencia para toda la comunidad científica, la cooperación científica, por ejemplo, tiene una cooperación particular con la UNESCO, con las escuelas de la UNESCO, etcétera, etcétera. Entonces, de todos estos proyectos, seguro que alguno de ellos a nosotros nos puede servir y nos puede dar ideas, o gente que se incorpore a la AES nos puede dar ideas en este sentido o en sentidos similares, precisamente para establecer una política hacia el futuro que realmente suponga una participación de la ciudadanía en la ciencia y en la política mayor y mayor, de modo manera que eso dé lugar realmente no solamente un enriquecimiento de la sociedad, sino realmente dé lugar a libertad. Y yo creo que con esto pues voy a acabar y muchas gracias por vuestra atención. Yo no sé. Los que estáis en el sitio, por favor, podéis tomar la palabra para. Emilio, tal vez habría que cerrar el acto, ¿no? Hay que cerrar el acto porque nos hemos pasado. Sí. Entonces, no hay preguntas. Lo que esperamos es que haya respuestas y que haya más relación todavía de la que iniciamos brillantemente con este acto que ha propiciado la Universidad de Alicante. Muchas gracias y os esperamos. Hay una pregunta, sí. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Ahí está. Buenas tardes. Mi nombre es Iván Vilaplana. Tenía una curiosidad, a ver si me podéis facilitar el dato, ya que Emilio ha contado que se debe de llegar a la sociedad y a la ciudadanía y que se debe de contar en la asociación, además, por descontado, como ha dicho, de personal del ámbito académico. Me gustaría saber con cuántos socios de perfil no científico cuenta la asociación. ¿Con cuántos socios no científicos? ¿Lo has oído, Emilio? Sí. Personal no científico. Sí. Eso es lo que queremos a todo precio. Yo que cuando estaba moviéndome por Madrid, que tenía que usar mucho transporte público, cuando llegaba a la parada de taxis de Moncloa, cogía un taxi para ir al CIEMAT. Me dedicaba a hacer proselitismo entre los taxistas y hasta escribí un artículo en la web de la EAC. Un taxista me dijo que había escrito un libro sobre agujeros negros, pero no conseguí que se le asociara. Es que a la gente le asusta esto de que digamos asociaciones para el avance de la ciencia, que no es necesario ser científico y eso es lo que queremos. Así que también os pedimos que vosotros, donde podáis, animéis a personas no científicas como profesión, científicas incluso con
déficit de cultura, porque la podrán enriquecer para que se junten con nosotros para ir todos juntos. Si me permites, Emilio, no tenemos aquí al secretario, pero creo que somos unos 200 miembros activos y yo diría por las veces que he oído los nombres que como la mitad no son científicos. Pero vale, mientras no esté el secretario no te lo puedo asegurar del todo. Pero alrededor de la mitad, porque hemos tenido periodistas, también tenemos periodistas de otras muchas áreas. Más o menos me atrevería a decir que la mitad, pero lo vamos a averiguar y lo tendremos estudiado para la próxima. de todas formas, lo que queremos es crecer exponencialmente, hasta límites razonables para no hacer daño. Muchas gracias. ¿Hay algo más? ¿Tenéis alguna pregunta más? Podéis cerrar desde allí, yo no porque no veo a las personas. Puedes cerrar, Carmen. Pero ¿quieres decir las palabras de cierre? No, es que aquí habría que... Emilio, eres tú el que tienes que cerrar el acto. Bueno, pues cierro este acto congratulándome mucho de haber podido responder al reto que me planteó Salvador Ordóñez, que ha sido asumido por la universidad de la que él fue rector. Y ahora lo que espero es que de la ciudadanía alicantina haya difusión y respuesta positiva. Lo recibiremos extraordinariamente y apreciaremos, como siempre, para los que vayan por allí, la hospitalidad alicantina y la maravilla de los arroces. Muchas gracias.